Continuaremos con la segunda parte de la clase de fisiología digestiva. En esta parte abordaremos los procesos de secreción, digestión y absorción que se dan en el tubo digestivo y además haremos un pequeño raconto de las principales características de la fisiología hepática. La primera secreción que encontramos es la secreción salival. Las funciones de la saliva son múltiples y son muy importantes en las distintas especies domésticas. Veamos cuáles son estas funciones. La lubricación del bolo alimenticio es básicamente su función esencial, pero no es la única ni la más importante. También interviene en la hidratación del sujeto. ¿Por qué decimos que interviene en la hidratación? Porque los sensores de sequedad de la cavidad bucal nos despiertan el deseo, el reflejo de la sed. Entonces, por lo tanto, su importancia es fundamental en la regulación del equilibrio hídrico del organismo. La saliva también tiene funciones digestivas. Esas funciones digestivas no son iguales en todas las especies. La función digestiva está dada básicamente por la presencia de enzimas. Y encontramos enzimas digestivas en el ser humano, la tialina, que es una alfa-amilasa que ataca los hidratos de carbono, y encontramos esa misma enzima, la alfa-amilasa salival o tialina, pero con mucho menor potencia en otras especies domésticas, como son, por ejemplo, el cerdo o las aves granívoras, y también en animales de laboratorio como la rata. La función de digestión también ocurre en algunas especies domésticas durante un corto periodo de tiempo. La digestión de la grasa de la leche se da en los rumiantes porque en la saliva del ternero encontramos una tributirasa, o sea, una lipasa que actúa sobre la grasa de la leche, fundamentalmente sobre los triglicéridos. Esta enzima desaparece después del día 80 de vida. Otras funciones que encontramos en la saliva es la regulación del medio intrarruminal, que es de fundamental importancia obviamente en los rumiantes, y también una función antiespumante, que esto es también de gran importancia porque evita la formación de espuma dentro del rumen, lo cual es origen de distintas patologías. También interviene en la defensa de la cavidad bucal debido a que en la saliva encontramos enzimas inespecíficas como la lisozima que ataca a las bacterias y también inmunoglobulinas. Funciones importantes es la regulación del metabolismo hídrico, como mencionamos anteriormente, y en muchas especies la regulación de la temperatura corporal. En estas especies la temperatura corporal se regula por el jadeo y los ejemplos clásicos son la regulación que hace de la temperatura corporal el perro y también lo mismo ocurre en las aves. La secreción salival es continua y está aportada a esa secreción por distintas glándulas que se clasifican en las glándulas menores, que son aquellas que están ubicadas en los labios, en los carrillos, distribuidas por toda la cavidad bucal, que aportan el 10% del total del volumen secretado. Y las glándulas mayores, que son la parótida, la submaxilar y la sublingual, que aportan distintos porcentajes del total de secreción salival. La parótida aporta el 25%, la submaxilar es el 70% y la sublingual el 5%. En este esquema vemos la ubicación de las glándulas parótida, mandibular, que es la submaxilar, y la sublingual en el perro. Como dijimos antes, la secreción salival es continua y aún en reposo alimentario vamos a encontrar una secreción. Esta secreción está regulada principalmente por mecanismos nerviosos. En la glándula salival se distinguen 4 elementos, que son el acino salival, los túbulos o conductos salivales,
las células mioepiteliales y los capilares sanguíneos que irrigan a la glándula. La secreción salival surge de la interacción de todos estos elementos. Vamos a encontrar entonces que existe una saliva primitiva, que es la que se produce en el acino de la glándula. Esta saliva se caracteriza por ser siempre isotónica con respecto al plasma y su pH es cercano a 6. Esta saliva primitiva luego va a transcurrir a lo largo de los túbulos salivales y allí va a sufrir un intercambio de electrolitos. La resultante final es una saliva hipotónica con respecto al plasma cuando el flujo salival es normal. Pero si aumenta la velocidad de flujo salival, esta saliva se transforma en isotónica y su pH en la mayoría de las especies domésticas está cerca de la neutralidad o cercano a 8, variando este pH de acuerdo a la especie que nosotros consideremos. Este esquema nos muestra cómo se produce la saliva primitiva y la saliva definitiva. Como dijimos antes, la saliva primitiva se produce en el acino y está compuesta fundamentalmente por agua, que es el gran porcentaje, más del 99%, y vamos a encontrar sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. Las sustancias orgánicas que vamos a encontrar es el mucus, proveniente de las células mucosas, las células serosas, zimógenos, que son las enzimas que nosotros mencionamos anteriormente, tanto las específicas, como por ejemplo la lipasa salival, como las inespecíficas, como por ejemplo la lisozima. Y además encontramos electrolitos. Los principales electrolitos de la saliva son el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato. Esto es general para todas las especies. En algunas especies, puntualmente en los rumiantes, también encontramos como importante la secreción de fosfato, pero eso no es característico de todas las especies domésticas. Entonces, esta saliva se forma en el acino. A medida que transcurre por el túbulo, vamos a encontrar distintos fenómenos. Fundamentalmente lo que vemos es que los túbulos son impermeables al agua, o sea, el agua no puede salir, como lo ejemplifica esta flecha quebrada. Pero sí vamos a tener intercambio de sodio, de cloro, de bicarbonato y de potasio. Cuando el flujo es normal, o sea que la glándula está en reposo, vamos a encontrar que el tiempo que transcurre el flujo salival a lo largo del túbulo permite la extracción de electrolitos. Por lo tanto, esa saliva se vuelve hipotónica con respecto al plasma. Pero si aumentamos la velocidad de circulación, no damos tiempo a estos intercambios y por lo tanto la saliva definitiva va a ser isotónica tal cual era la saliva primitiva que teníamos en el acino. Los reflejos que regulan la secreción salival se clasifican en reflejos no condicionados y reflejos condicionados. Los reflejos no condicionados son aquellos que están dados por la presencia de contenido en la cavidad bucal. Por ejemplo, el solo hecho de tener un objeto en la cavidad bucal ya va a estimular la secreción salival. Los reflejos condicionados son aquellos que tienen una relación con experiencias previas y con la corteza cerebral. El ejemplo clásico nosotros lo tenemos cuando rememoramos alguna determinada comida o determinado momento que antes ya de tener el alimento en la cavidad bucal comenzamos con la secreción salival. Eso es el ejemplo típico del reflejo no condicionado estudiados originariamente por Pavlov a fines del siglo XIX. Analizaremos ahora las principales características de la secreción gástrica. En este esquema vemos a la izquierda la conformación de la pared del estómago. Veamos, por aquí tenemos las glándulas del estómago, las glándulas gástricas, donde en el dibujo de la derecha vemos la cantidad diferente de distintos tipos celulares que la componen. O sea, tenemos las células mucosas superficiales, las células mucosas del cuello, las células parietales, que son las que secretan
el ácido clorhídrico y el factor intrínseco o de Castle, las células G que secretan gastrina, las células tipo enterocromafines, que son las que secretan histamina, las células D que secretan somatostatina, las células principales que son las que secretan el pepsinógeno. Fijémonos que el esquema general presenta un poro, un istmo, un cuello de la glándula y una base. Tengamos presente que este esquema es en un solo plano, mientras que la realidad implica un esquema tridimensional en el cual todas las células se encuentran en muy estrecho contacto. Por esa razón, predominan acá las secreciones parácrinas y la regulación, por lo tanto, parácrina. En el esquema general nos encontramos acá con el plexo submucoso, esta es la capa submucosa, la capa muscular circular, la capa muscular longitudinal y entre ambas el plexo mientérico. En la secreción gástrica podemos distinguir dos momentos claramente separados. Por un lado, la secreción basal. La secreción basal se corresponde con las fases del complejo motor migrante. Por lo tanto, en determinadas circunstancias, que corresponde a la fase 3 del complejo motor migrante, hay una pequeña secreción que es la que ocurre en los momentos interprandiales, es decir, entre las comidas. Luego, cuando comienza el momento de la ingestión del alimento, aquí ya entonces distinguimos tres fases, que son la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Cada una de estas fases está dada por el sitio donde se encuentra el alimento. Es decir, la fase cefálica es cuando tenemos alimento en la cavidad bucal, la fase gástrica cuando lo deglutimos y está en el estómago, y la fase intestinal en la medida que va pasando contenido del estómago al intestino delgado. Fíjense que acá se repite lo que mencionamos en la clase anterior con respecto a la división topográfica y secuencial en el estudio de la función digestiva. Por supuesto que en la medida que van ocurriendo el tiempo, que va transcurriendo el tiempo, estas fases se van solapando, se van superponiendo unas con otras, pero a los fines del estudio conviene controlarlas, verificarlas y estudiarlas por separado. Como dijimos anteriormente, la fase cefálica comprende el momento en el cual el alimento está por ser prehendido, pero también comprende aquellos reflejos condicionados y no condicionados que regulan la función digestiva. Entonces, estímulos visuales, olfativos, gustativos y mecánicos, sumados a la estimulación de la corteza cerebral por distintos estímulos como por ejemplo sonidos o como por ejemplo movimientos clásicos que se dan en el bioterio, van a condicionar la producción de ácido clorhídrico por parte del estómago. Esta fase está mediada exclusivamente por el nervio vago, en forma directa sobre receptores colinérgicos del tipo M3 y en forma indirecta por la secreción de gastrina inducida precisamente por el nervio vago. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte que desarrolla un pH muy bajo y es sumamente irritante para las mucosas digestivas. El estómago debe protegerse de su propia secreción. Para ello produce una barrera que se llama barrera mucosa gástrica. Esa barrera mucosa gástrica está constituida por moco insoluble y por bicarbonato. Para que se produzca en forma adecuada la barrera mucosa gástrica, es necesaria una adecuada irrigación sanguínea, porque son células las que producen la barrera mucosa gástrica que tienen un alto requerimiento energético y por lo tanto para cubrir ese requerimiento necesitan una muy adecuada irrigación sanguínea. Entonces, la función básica de la barrera mucosa gástrica es proteger a la mucosa del estómago contra el reflujo del ácido clorhídrico. En este esquema vemos
que la secreción del ácido clorhídrico genera en la luz del estómago un pH que está alrededor de 2, o sea, un pH sumamente ácido. La capa de moco que conforma la barrera mucosa gástrica tiene un pH que está alrededor de 7. El origen de este pH es la abundante secreción de bicarbonato y de mucus por parte de las células de la mucosa gástrica. Para cumplir tal función requieren una irrigación dada por los capilares que es muy abundante, muy importante. Entonces, esta capa de moco, en la cual se combina también el bicarbonato, impide el reflujo ácido, porque al refluir el ácido clorhídrico se neutraliza precisamente por el bicarbonato. De esa manera, el pH nunca alcanza valores extremos y de esa forma también protegemos a la mucosa de la lesión que le puede causar el ácido clorhídrico. Vemos entonces acá el mecanismo de formación del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico está compuesto por el cloro y por el hidrógeno. Fíjense que la eliminación tanto del hidrogeno como del cloro hacia la luz de los canalículos que conforman las glándulas gástricas se hacen por vías separadas. O sea, esto quiere decir que el ácido clorhídrico se forma en la luz del canalículo. ¿Cómo se produce el ácido clorhídrico? El proceso es muy sencillo. La formación parte de la unión del dióxido de carbono con el agua. Catalizado por la anhidrasa carbónica se va a formar entonces ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y en hidrogeno. Esto quiere decir entonces que por cada bicarbonato producido hay un hidrogeno producido. El hidrogeno se intercambia con potasio, o sea, el potasio ingresa a la célula, el hidrogeno sale de la célula y así se vuelca a la luz. ¿Qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato es eliminado hacia la sangre, intercambiándose por cloro. Este es un intercambiador cloro-bicarbonato. Este bicarbonato liberado hacia la sangre hace lo que se denomina la marea alcalina, es decir, la alcalinización de la sangre debido a la producción de ácido clorhídrico. Dijimos que por cada hidrogenión hay un bicarbonato. En la medida que tengamos mayor actividad de las células, vamos a tener entonces mayor producción de bicarbonato al mismo tiempo que mayor producción de hidrogeniones. El cloro surge de un transportador sodio-potasio 2 cloruros. Entonces se incorpora el cloro junto con el cloro intercambiado por este intercambiador cloro-bicarbonato al interior de la célula principal. Y estas células luego lo vuelcan al cloruro hacia la luz del canalículo. Este es el mecanismo propuesto para la formación del ácido clorhídrico. Entonces, lo destacable es lo siguiente. La formación del ácido clorhídrico se produce a la luz del canalículo, debido a que el cloro tiene un canal y el hidrogeno tiene otro diferente. Por cada por cada mol de hidrogeno que se libera para producir ácido clorhídrico, hay uno de bicarbonato que pasa a la sangre. Entonces, esto es lo que va a conformar, como dijimos antes, la marea alcalina. Ahora bien, la producción del ácido clorhídrico es un proceso dinámico en el cual coexisten factores estimulantes con factores inhibitorios. Pensemos lo siguiente, el ácido clorhídrico se va a empezar a producir básicamente con la llegada del alimento al estómago y además con la previa visualización, como vimos antes, por la fase cefálica. Entonces, esos distintos estímulos van a llevar a que se produzca la liberación de acetilcolina, de la enterohormona llamada gastrina y del péptido liberador de gastrina, que obviamente colabora en la liberación de gastrina, y además la producción de histamina. Estos productos son secretados por distintos tipos celulares de las glándulas gástricas. El efecto conjunto de todos estos factores va a llevar a que se secrete ácido clorhídrico, por lo tanto va a disminuir el pH dentro del estómago. Cuando este pH es menor a 3, comienza la inhibición de la secreción de ácido clorhídrico,
fundamentalmente porque va a estimular la liberación de somatostatina, que es una sustancia, un neurotransmisor neuromodulador potencialmente inhibitorio. Además, esto se ve potenciado por la liberación de este péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Este péptido tiene su origen en células nerviosas de naturaleza sensitiva. Entonces vamos a ver que en un determinado momento predominan los factores que llevan a la estimulación del ácido clorhídrico. Cuando esta secreción es muy abundante y comienza entonces a disminuir bruscamente el pH del estómago, esto hace como un mecanismo de control, de autorregulación, para inhibir la secreción. De esa manera vemos que el proceso tiene una regulación activa que se va modificando sustancialmente en función de la necesidad. Como vimos recién, las células parietales producen el ácido clorhídrico, pero además también las células parietales producen otro factor que se llama el factor intrínseco o factor de Castle. Esta es una glucoproteína elaborada por las células parietales que tiene por función unirse a la vitamina B12 de la dieta. Esta unión entre el factor intrínseco y la célula, la vitamina B12, evita la digestión de la misma, o sea, de la vitamina B12, y la protege hasta que pueda cumplirse su absorción recién en el ilion, o sea, en la última parte del intestino delgado. Es fundamental el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12, que a su vez es fundamental para la síntesis de la hemoglobina y la maduración de los glóbulos rojos. Las células principales de las glándulas gástricas secretan a la enzima característica del estómago, que es la pepsina. Ahora bien, la pepsina se secreta como un precursor, o sea, acá vamos a encontrar otra característica de los procesos digestivos. Las enzimas que son proteolíticas no se secretan en forma activa, sino como precursores. Los precursores son moléculas grandes que son luego escindidas por un determinado factor, transformándose luego en una molécula más pequeña que es la que tiene la actividad biológica. En el caso puntual que estamos describiendo, la pepsina no se secreta como tal, sino que se secreta como pepsinógeno. En realidad, pepsina es un término genérico porque hay varias pepsinas, porque hay varios pepsinógenos. Los más caracterizados son el pepsinógeno 1 y el pepsinógeno 2. La secreción de las células principales es estimulada por la colecistoquinina y la acetilcolina y es inhibida por la somatostatina. También las células principales en algunas especies secretan una lipasa gástrica, pero esta tiene poca significación fisiológica. Aquí vemos que los pepsinógenos secretados a la luz del órgano, del estómago, son atacados por el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico lo que hace es escindir el pepsinógeno, quedando por un lado la pepsina, que es la forma biológicamente activa de la enzima, y por otro lado el inhibidor, que no tiene función biológica. Entonces, vemos que para que la enzima proteolítica pepsina se produzca, es indispensable la acción del ácido clorhídrico sobre su precursor, que es el pepsinógeno. La tercera fase que tenemos que tener en cuenta es la llamada fase intestinal, que está dada precisamente por la presencia del alimento, del contenido gástrico en el intestino. Esta fase es de naturaleza inhibitoria. Recuerden que habíamos dicho que la fase cefálica aporta un 45%, la fase gástrica otro 45% y la fase intestinal solo el 10%, por lo cual se la considera de naturaleza inhibitoria. ¿Por qué es de naturaleza inhibitoria? Porque tiene que impedir una cantidad muy grande de contenido ácido gástrico sobre el bulbo duodenal. Si ocurre eso, se terminaría lesionando el bulbo duodenal. Por eso la secreción de la fase intestinal colabora
para neutralizar esa secreción ácida gástrica. Esta fase intestinal está mediada por la gastrina duodenal, la secretina y el péptido inhibidor gástrico. Y como dijimos, recuérdenlo, es de naturaleza inhibitoria, ayuda regulando en forma negativa tanto el vaciamiento gástrico como la secreción gástrica. Analizaremos ahora las principales características de la secreción pancreática. En la secreción pancreática se repite el mismo esquema que estudiamos para la secreción gástrica. Tenemos una secreción basal que está relacionada con el complejo motor migrante en el intestino y además tres fases, que estas fases se van a dar con la presencia del alimento. Entonces, la secreción basal ocurre en los periodos interdigestivos y estas tres fases, cefálica, gástrica e intestinal, ocurren cuando estamos en el momento pleno de la alimentación. Las fases están dadas, el nombre de las fases, por la ubicación donde está el estímulo, en este caso el alimento. Entonces, la fase cefálica corresponde a cuando tenemos el alimento en la cavidad bucal, la fase gástrica cuando el bolo alimenticio llega al estómago y la fase intestinal cuando el contenido gástrico se vacía en el intestino y el alimento entonces llega hacia el bulbo duodenal. Vemos entonces que la fase cefálica de la secreción pancreática se asemeja muchísimo a la fase cefálica de la secreción gástrica, en el sentido que ya sea la percepción del alimento, que es el origen de los reflejos condicionados, como la masticación, la presencia de alimento en la cavidad bucal y la deglución, estimulan la secreción del páncreas. La conexión se da a través del nervio vago y va a actuar el nervio vago en el estómago liberando gastrina y en el páncreas generando un escaso volumen rico en enzimas. O sea, acá encontramos una gran diferencia. La fase cefálica en la secreción gástrica es de gran importancia. Acá el aporte que hace es muy pequeño, se calcula alrededor de un 10%. La fase gástrica de la secreción pancreática está dada por la presencia entonces del alimento en el estómago. Entonces aquí tenemos una doble regulación. Por un lado, una regulación nerviosa. La regulación nerviosa está dada por el nervio vago. Y por otro lado, una regulación humoral que está mediada por una enterohormona llamada gastrina. La resultante de esta fase es también una secreción escasa, rica en enzimas y pobre en bicarbonato. Fíjense el contraste con la fase gástrica de la secreción gástrica. Estas dos que mencionamos, tanto la cefálica como la gástrica de la secreción pancreática, tienen como producto final una secreción escasa, o sea que también aporta alrededor de un 10 o 15% del total de volumen secretado por el páncreas. La fase intestinal de la secreción pancreática es la más importante de todas, es la que aporta más del 85% del volumen y está regulada por factores humorales y por factores nerviosos. La regulación humoral es la más importante y básicamente está dada por dos enterohormonas. Una es la secretina. El estímulo para la secreción de secretina es la presencia del contenido ácido en el bulbo duodenal. Y la resultante de su acción sobre el páncreas es una secreción rica en bicarbonato y en agua. La otra enterohormona es la colecistoquinina. El estímulo primordial para la secreción de colecistoquinina es la presencia de derivados de las grasas y de las proteínas en el bulbo duodenal. Su efecto sobre la secreción pancreática es una secreción rica en enzimas y al mismo tiempo potencia la acción de la secretina. Hay otras enterohormonas que tienen efectos similares a unas o a otras de estas dos mencionadas. Por ejemplo, el BIP, péptido intestinal vasoactivo, el glucagón o el péptido inhibidor gástrico son similares a la secretina. En tanto, la gastrina tiene una acción similar a la colecistoquinina.
Esta es la regulación humoral y es la más importante. La regulación nerviosa de la fase intestinal está dada tanto por el sistema nervioso autónomo parasimpático como por el sistema nervioso simpático. El parasimpático, a través del reflejo enteropancreático, o sea, el estímulo está por la distensión y la estimulación del intestino, va a actuar sobre, a través de la acetilcolina, sobre el páncreas, sensibilizando a la acción de la secretina y la colecistoquinina. En tanto que el sistema nervioso simpático, por un efecto alfa-adrenérgico, tiene un efecto inhibitorio de la secreción del bicarbonato. Entonces, recapitulando, la secreción enzimática del páncreas contiene enzimas que atacan los hidratos de carbono, que es la amilasa pancreática, el complejo de lipasas pancreáticas que atacan a las grasas y el complejo de enzimas proteolíticas que atacan a las proteínas. Veamos entonces la activación de las enzimas proteolíticas del páncreas. ¿Por qué? Porque las otras enzimas se secretan en forma activa y para poder actuar requieren modificaciones en cuanto al medio óptimo y en cuanto a cofactores enzimáticos para de esa manera poder actuar. Pero las enzimas proteolíticas del páncreas se secretan como proenzimas, es decir, como enzimas inactivas, que se van a activar recién en la luz intestinal, tal cual lo muestra este dibujo. Fíjense entonces, el jugo pancreático vuelca sus enzimas como enzimas inactivas: tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa A, procarboxipeptidasa B. Estas enzimas en sí no tienen un efecto, no pueden actuar. Para ello necesitan la activación. ¿Cómo se produce esa activación? En el epitelio del intestino, estos son los enterocitos, hay una enzima que se llama enteroquinasa. Esta enzima enteroquinasa, que tiene forma de tijerita, ¿ven?, actúa sobre el tripsinógeno, fraccionándolo, cortándolo, sacando la parte inactiva de la parte activa. Entonces va a quedar la parte activa de la enzima, que se llama tripsina. Y la tripsina activada va a actuar en un fenómeno, digamos, efecto dominó, sobre los otros enzimas inactivas, activándolas. Entonces, la tripsina va a actuar sobre el tripsinógeno, transformándolo en tripsina. La tripsina va a actuar sobre el quimiotripsinógeno, transformándolo en quimiotripsina. Va a actuar sobre la proelastasa, transformándola en elastasa. Y va a actuar sobre la procarboxipeptidasa A y procarboxipeptidasa B, transformándola en carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. Entonces, vemos que este fenómeno de la secreción de las enzimas proteolíticas como inactivas requiere entonces la enzima enteroquinasa presente en el ribete en cepillo de los enterocitos. Entonces, en la regulación de la secreción pancreática vamos a encontrar estímulos que son secretagogos y estímulos que son inhibitorios. Secretagogos quiere decir que favorecen la secreción. Estos estímulos secretagogos son entonces la secretina, la colecistoquinina, el péptido liberador gástrico, el BIP, el óxido nítrico y la acetilcolina. En tanto, estímulos inhibitorios son la somatostatina. Fíjense que la somatostatina, que también se llama pan-inhibina, siempre tiene efectos inhibitorios. El glucagón, el polipéptido pancreático, el péptido YY y las propias enzimas proteolíticas secretadas en el jugo pancreático que hacen un mecanismo de control para evitar mayor secreción de jugo pancreático. Vamos a analizar ahora la secreción intestinal. Para ello es importante conocer cómo es la dinámica de la vellosidad intestinal. Fíjense, la vellosidad intestinal
se puede dividir en tres zonas, que son las zonas de la cripta, las zonas de la maduración y la punta de la vellosidad. Los enterocitos se van formando en las zonas de la cripta y a partir de ahí van migrando hacia la punta de la vellosidad. En la medida que van migrando, estas células van madurando y los que están en la punta son aquellos enterocitos que mueren y luego se van a exfoliar a la luz intestinal para luego ser eliminados con la materia fecal. A su vez, esto también condiciona una diferencia funcional en la vellosidad. En la cripta es donde se produce la secreción del jugo intestinal, en tanto que en las vellosidades predominan los fenómenos de absorción y de digestión. La cripta es entonces una estructura sumamente dinámica porque este proceso se da de continuo. Otro aspecto a destacar es el hecho que los capilares sanguíneos y el quilífero central de la vellosidad, que es por donde circula la linfa, están muy cercanos, muy en contacto con la luz del intestino, ¿verdad? Esto representaría la luz del intestino. Vean la poca diferencia en capas celulares que existe entre la luz del intestino y los vasos sanguíneos. Eso es un fenómeno que va a favorecer, obviamente, todos los fenómenos de absorción. Este esquema reproduce la estructura del intestino delgado. Vemos las vellosidades intestinales, la capa llamada muscular de la mucosa, estas glándulas, que son las glándulas de Brunner, que están acá distribuidas, y estas criptas, que se llaman criptas de Lieberkühn. Posteriormente tenemos acá la capa muscular circular. En las glándulas de Brunner, duodenales, se produce moco, bicarbonato y enterohormonas como la somatostatina, la gastrina y el péptido YY. En tanto, en las criptas de Lieberkühn, que están en todo el intestino, no solamente en el duodeno, se secreta cloruro de sodio y bicarbonato. Fíjense que entonces no hay una secreción enzimática que se vuelque a la luz del intestino delgado. La secreción intestinal se produce por tres mecanismos diferentes. Uno es un gradiente osmótico, es el que está dado por la actividad osmótica de las sustancias contenidas en la luz del intestino delgado. Otro es un aumento de la presión hidrostática en el plasma y en los tejidos. Esto hace trasudar la secreción hacia la luz del intestino. Y otro proceso es la secreción activa. Entonces, la secreción intestinal está compuesta fundamentalmente por agua y por bicarbonato. Las enzimas están ubicadas en el enterocito, ya sea en el ribete en cepillo o en el interior, en el citoplasma del enterocito. Esto quiere decir que en el jugo intestinal no vamos a encontrar enzimas. Si queremos identificar las enzimas hay que hacer lo que se llama el macerado de la mucosa intestinal y recién allí vamos a poder identificarlas. Las enzimas que encontramos en el enterocito son peptidasas que liberan aminoácidos, actúan sobre péptidos, dipéptidos o tripéptidos. Las enzimas sacarolíticas, que son sucrasa, maltasa, isomaltasa y lactasa, actuando sobre los hidratos de carbono, y la lipasa intestinal. La secreción del intestino grueso se caracteriza por contener fundamentalmente mucus y bicarbonato, que es producido tanto en las criptas de Lieberkühn como en las células caliciformes. Entonces, la secreción del intestino grueso es libre de enzimas. No vamos a encontrar enzimas en la secreción del intestino grueso, eso es importante tenerlo presente. Y si hay algún fenómeno digestivo sobre el alimento, está dado por las enzimas que contienen las bacterias que colonizan el intestino grueso. Analizaremos ahora en conjunto los procesos de digestión y de absorción, en lo que se conoce con el nombre de la marcha de la digestión. Vamos a tomar por separado la digestión y absorción de cada uno de los componentes fundamentales de la dieta, es decir, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Entonces,
comenzaremos por la digestión de las grasas. La digestión de las grasas recién comienza en el intestino delgado. Eso es porque no hay actividad enzimática importante sobre las grasas, ni en la cavidad bucal ni en el estómago. La acción sobre las grasas se da fundamentalmente por el complejo de enzimas lipolíticas que secreta el páncreas, que son la lipasa pancreática, la hidrolasa de ésteres del colesterol y la fosfolipasa A2. La lipasa pancreática actúa sobre los triglicéridos y el producto final que va a dar es monoglicérido por un lado y 2 ácidos grasos libres por otro lado. La hidrolasa de ésteres del colesterol actúa sobre los ésteres del colesterol y da como producto final colesterol y ácidos grasos libres. Y la fosfolipasa A2, presente en la secreción pancreática, actúa sobre los fosfolípidos, dando como resultado final la liberación de lisolecitina por un lado y ácidos grasos libres por otro lado. La absorción de los lípidos en el intestino delgado se da por procesos pasivos. Entonces vamos a distinguir mecanismos de absorción de lípidos hacia la sangre y mecanismos de absorción de lípidos hacia la linfa. Con respecto a la absorción de los lípidos hacia la sangre, por difusión, los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos grasos de cadena media y los triglicéridos de cadena corta penetran al enterocito y posteriormente difunden hacia el vaso sanguíneo. De aquí obviamente van a ir hacia el hígado. Con respecto a la absorción hacia la linfa, vemos que en la luz intestinal se forman micelas. Estas micelas están compuestas por los monoglicéridos, por los ácidos grasos libres de cadena larga, los ácidos grasos libres de cadena media, los ácidos biliares, que conviven con las sales biliares, y la lipasa que está actuando sobre ellos. Estos, por difusión, penetran al interior del enterocito. Es de destacar que dentro de los enterocitos se produce la resíntesis de los triglicéridos, es decir, combinando el glicerol con ácidos grasos o el monoglicérido con ácidos grasos libres, vamos a obtener un triglicérido nuevo, distinto al que estaba presente en la dieta. Estos triglicéridos, junto con los componentes de las micelas, van a conformar los kilomicrones que van a difundir hacia la linfa y la linfa luego va a desembocar en la circulación sistémica, o sea, en la sangre, para de esa manera después poder llegar al hígado. Veamos ahora la digestión y absorción de los hidratos de carbono. Los principales hidratos de carbono de la dieta son los almidones, la lactosa y la sacarosa. Los almidones son atacados en la cavidad bucal por la tialina, la alfa-amilasa salival, en aquellas especies que lo poseen, o sea, en los roedores y en los conejos. Pero el efecto que tienen sobre los almidones es pobre, es de poca monta, o sea, no tiene una gran importancia en el proceso digestivo. Sí es importante tener en cuenta que recién, cuando llegamos al intestino delgado por acción de la amilasa pancreática, recién allí vamos a encontrar una acción importante sobre los hidratos de carbono. Entonces, la amilasa pancreática actúa sobre el almidón generando maltosa y polímeros de 3 a 9 moléculas de glucosa. Sobre la maltosa y sobre estos polímeros actúan la maltasa salival y la alfa-dextrinasa, presentes en el intestino. Y el producto final va a ser la glucosa. Sobre la lactosa actúa la lactasa intestinal y va a dar como producto final glucosa y galactosa. Y sobre la sacarosa actúa la sacarasa intestinal que va a dar como producto final fructosa y glucosa. Entonces, en definitiva, los productos finales que nosotros vamos a obtener de la
hidrólisis de los hidratos de carbono son la glucosa, galactosa y fructosa. Estos hidratos de carbono se absorben en un cotransporte con sodio, en general, en lo que se llama una fase absortiva, que es la primera parte de la absorción. Y luego hay una segunda fase que consiste en llevar ese hidrato de carbono desde el interior del enterocito hacia los capilares que rodean al intestino, los capilares periintestinales. Este proceso se llama la fase de entrega, es decir, consiste precisamente en llevar los hidratos de carbono hacia la sangre para que de esa manera puedan después ir por circulación sistémica hasta el hígado. Veamos ahora la digestión de las proteínas. La digestión de las proteínas comienza en el estómago. Aquí vamos a encontrar una hidrólisis química producida fundamentalmente por la acción del ácido clorhídrico sobre las proteínas y una hidrólisis enzimática producida por la pepsina. Fíjense entonces que nosotros encontramos que el ácido clorhídrico tiene una doble función, una directa sobre las proteínas y otra indirecta al transformar el pepsinógeno en pepsina. La pepsina es una enzima que se la llama endopeptidasa. ¿Por qué? Porque actúa sobre el interior de la molécula de proteína y da como productos polipéptidos, no produce la liberación de aminoácidos ni de dipéptidos, solamente va a dar polipéptidos. En el intestino nosotros vamos a encontrar las enzimas proteolíticas generadas en el páncreas. Estas para actuar requieren el pH alcalino, generado entonces por el bicarbonato. Las enzimas que encontramos, como vimos anteriormente, una vez activadas son la tripsina, quimiotripsina, las carboxipolipeptidasas y la elastasa. La tripsina y la quimiotripsina van a actuar sobre las proteínas, son endopeptidasas, actúan en el interior de la molécula y dan polipéptidos. En tanto que la carboxipolipeptidasa es o son exoenzimas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Van a actuar sobre los extremos de la molécula para dar como producto final di y tripéptidos. La elastasa actúa sobre el tejido elástico. Estos di y tripéptidos son luego atacados por amino y dipeptidasas que están presentes en el ribete en cepillo y en el interior del enterocito y van a dar como producto final aminoácidos libres. Los aminoácidos se absorben como en forma activa en un cotransporte con sodio o con hidrógeno. Y a su vez después hay un sistema también de entrega de los aminoácidos, una fase de entrega hacia la sangre que es específico para cada tipo de aminoácidos. Fíjense que en el sujeto adulto no se produce la absorción de proteínas enteras o proteínas nativas. Eso solo ocurre en las primeras horas de vida, donde el intestino sí es permeable a la absorción de proteínas enteras. Y básicamente las proteínas que se absorban ahí son las proteínas que están presentes en el calostro, que es la leche materna modificada. Una vez que pasan 24 o 36 horas, dependiendo de la especie, ya el intestino es absolutamente impermeable y solamente en condiciones patológicas se van a absorber proteínas enteras. Vamos a ver ahora las principales características de la fisiología hepática. El hígado tiene múltiples funciones. Nosotros podemos estudiar prácticamente todo el funcionamiento del organismo a través de las funciones del hígado. A grandes rasgos podemos mencionar, por ejemplo, las funciones metabólicas del hígado. El hígado es el principal órgano encargado de regular la concentración de glucosa en sangre. Tenemos otra función que es la de almacenamiento. En el hígado se almacenan hidratos de carbono, se almacenan lípidos, se almacenan también proteínas. Tiene una función exócrina, que está dado fundamentalmente por la secreción de factores de crecimiento. Produce la conjugación y la detoxificación
de todas aquellas sustancias que puedan ser nocivas para el organismo. También tiene una cierta función endocrina y además tiene un sistema retículo endotelial que tiene gran importancia, como hemos visto cuando vimos sangre, en el catabolismo de los glóbulos rojos y además también en la protección contra agentes patógenos que puedan estar circulando por la sangre. Entonces vemos que son múltiples las funciones del hígado y cada una de estas funciones es un capítulo de la fisiología. Entonces nosotros vamos a ver básicamente las principales características de la función hepática. Recordemos que en el hígado existe una doble irrigación. Por un lado tenemos el sistema porta, vasos capilares que se originan en el intestino, se unen entre sí, forman una vena que se llama vena porta y cuando llegan al hígado nuevamente se capilarizan. Esta vena porta lleva el 75% de la sangre que le va a ir al hígado y es sangre desoxigenada. El 25% de la sangre que llega al hígado llega a través de la arteria hepática. La arteria hepática se capilariza y va a terminar irrigando entonces a los enterocitos. Esta mezcla de sangre, por un lado la de la vena porta y por otro lado la arteria hepática, posteriormente esta sangre sale por la vena hepática y se une luego a la circulación sistémica. Entonces, la principal secreción que vamos a encontrar es la secreción de bilis, la composición de la bilis. ¿Cómo está compuesta la bilis? Encontramos, por un lado, los pigmentos biliares. Dependiendo de la especie, bilirrubina o biliverdina son los preponderantes. Es importante destacar una cosa, los pigmentos biliares no tienen una función digestiva propiamente dicha, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque se los utiliza para el diagnóstico de patologías, como por ejemplo la ictericia. Entonces, su valor es un valor diagnóstico más que un valor fisiológico. Los ácidos biliares son, por ejemplo, y dependiendo de la especie, el ácido cólico, el ácido desoxicólico, el ácido quenodesoxicólico de las aves. Y las sales biliares, que son la conjugación de los ácidos biliares con sales alcalinas. Entonces vamos a encontrar ácido glicocólico y ácido taurocólico como principales componentes de este grupo. Este complejo en general de sustancias es lo que va a formar la bilis. La bilis hepática va a drenar hacia la vesícula biliar. Ahora, no todas las especies tienen vesícula biliar. Por ejemplo, vemos que la vesícula biliar está ausente en los equinos, en la paloma, en el ciervo, en los camellos y en la rata. Tiene muy poca importancia en rumiantes y cerdos y está desarrollada fundamentalmente en las especies monogástricas como el perro, el gato y el ser humano, obviamente. La función de la vesícula biliar es reabsorber cloro y bicarbonato, generar un pH ligeramente ácido y aporta la mucina vesicular. O sea, básicamente concentra la bilis. Esa es la función que tiene la vesícula biliar. En aquellas especies que no hay vesícula biliar, esa función la cumple la primera parte del colédoco con una distensión. Entonces, esa zona distendida del conducto colédoco cumple la misma función que la vesícula biliar. En fisiología digestiva hay dos términos que son fundamentales conocer. Uno es el término llamado colagogo. Colagogo se lo llama aquella sustancia que aumenta el flujo de bilis por contracción de la vesícula biliar. Ejemplo de colagogos son la colecistoquinina y la motilina, enterohormonas. El otro término es el de colerético, y se llama colerético a aquellas sustancias que favorecen la formación de bilis hepática.
El ejemplo clásico lo tenemos con la secretina, que es una enterohormona, y también con las propias sales biliares que se reabsorben a través de un ciclo enterohepático. Entonces, no olviden lo que es un colagogo y diferencienlo de lo que es un colerético. Las sales biliares tienen múltiples funciones. Son importantes para la regulación de su propia secreción y síntesis, o sea, son sustancias coleréticas. Intervienen en la formación de las micelas mixtas y favorecen la absorción de los ácidos grasos a nivel intestinal. Además, estimulan directamente el peristaltismo intestinal y limitan el crecimiento de las velocidades intestinales, favoreciendo la absorción de sustancias liposolubles, por ejemplo las vitaminas A, D, E y K. Y además también, a partir de todas estas funciones mencionadas, mantienen en el intestino las distintas poblaciones bacterianas dentro de lo que es la normalidad. Cuando las sales biliares están ausentes, va a haber un trastorno de todas estas funciones y eso se va a manifestar como distintas patologías. Bueno, con esto concluimos las clases de fisiología digestiva. Espero que les sea de utilidad y trabajen las preguntas con los docentes en el trabajo práctico.